Bueno, buenos días estimados estudiantes, espero que estén bien. Vamos a continuar, ya tengo a todos los datos de todos los que han venido, supuestamente son 29. Entonces los que no están, por favor, ahí se acuerdan de que hay un grupo de Facebook, ahí está la información. Si ustedes han venido tarde, tienen que ponerse al día ustedes por su cuenta, ¿verdad? Porque el problema de venir tarde es que se va perdiendo información para que después no se estén quejando. Entonces, alguien que vino nuevo ahorita, por favor. ¿Alguien vino nuevo hoy? Bueno, entonces por favor, me tienen que, ahí consultan con sus compañeros cuál es el link, o me mandan a mi correo, oficial, me mandan sus datos, pues, porque si no ya se van quedando atrasados. Ya hay una tarea para la otra semana, ¿verdad? Necesito todos sus datos, nombre, carnet y carrera, y lo que es el correo electrónico, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y nos quedamos viendo las características por las cuales el carbono pues es el elemento que forma los compuestos orgánicos, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. Vamos a continuar pues. Entonces el día lunes vimos cuántos electrones tiene la capa de valencia, qué tipo de enlaces puede formar el carbono, cuántos enlaces puede formar, cuál sería el elemento más parecido en la tabla periódica al carbono, y una de las características más importantes del carbono que lo hace tan especial para formar la vida, ¿verdad? ¿Y cuál es eso? A ver, Andrea, ¿cuál era esa característica? Es que puede formar enlaces consigo mismo. Ok, entonces eso lo que implica es que puede hacer cadenas muy grandes, cosa que no puede hacer ningún otro compuesto en lo que es la tabla periódica, a excepción del silicio, ¿va? Pero el silicio, dado como dijimos, la atmósfera del planeta Tierra, no puede formar enlaces. Bueno, vamos a ver la química del carbono y el planeta. Vamos a ver los orígenes. Pues los orígenes de muchos compuestos orgánicos pues es a través de lo que es el petróleo, ¿verdad? De ahí es donde viene un sinnúmero de productos orgánicos que se utilizan en lo que es la vida moderna o posmoderna. Tenemos también el gas natural, ¿verdad? Está muy relacionado con el petróleo, ¿verdad? Lo que son el propano, el butano, el metano. También tenemos otros orígenes que serían lo que es el carbón o la hulla, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se originó el carbono? Pues el carbono se originó a través de la descomposición de plantas, ¿verdad? En los periodos del desarrollo de la Tierra, donde existían un sinnúmero de plantas, el reino vegetal era el que dominaba el planeta Tierra. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron destruyendo, se fueron muriendo las plantas que estaban a orilla de mares o de lagos, se fueron descomponiendo, fueron formando lo que es un tipo lodo que se forma en el fondo, ¿verdad? Queda de compuestos orgánicos en descomposición. Luego con el tiempo y con los procesos de la corteza terrestre fueron quedando abajo en capas más bajas, y debido a la temperatura y a la presión que está ejerciendo la corteza terrestre,
pues se fueron produciendo o se produjo lo que es el petróleo, ¿verdad? Así fue como se generó el petróleo. Vamos a ver los productos de origen orgánico, vamos a ver los de procesos bioquímicos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el proceso bioquímico más importante para nuestro planeta y para la vida, es la fotosíntesis. O sea que es la transformación del CO2 más luz más agua y los cloroplastos me van a dar un compuesto orgánico que es la glucosa, ¿verdad? Entonces, este producto pues ya es un producto orgánico más complejo. Entonces fíjense pues aquí en este simple proceso, bueno, no tan simple, pues en este proceso tan común, pues lo que estamos haciendo es transformando la luz solar y los compuestos de la atmósfera en un compuesto que me está acumulando energía. O sea que aquí estamos transformando la energía del sol y de los elementos de la atmósfera en un compuesto químico más complejo. Y este compuesto químico, la glucosa, es la base de el intercambio de energía a nivel de todos los seres vivos. Bueno, aquí tenemos también otro proceso muy importante que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que lo van a ver ustedes en bioquímica, que es uno de los ciclos principales para lo que es la transformación de lo que son los diferentes compuestos orgánicos, ¿verdad? Porque la glucosa es el elemento más fundamental, pero ya lo que son los seres vivos más complejos, necesitamos de otros compuestos químicos orgánicos que sean o que se elaboran a través de procesos bioquímicos, ¿verdad? Vamos a ver los compuestos derivados de compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces los derivados del petróleo, pues podemos sacar un sinnúmero de productos, ¿verdad? Podemos sacar lo que es los gases, ¿verdad? Que puede ser propano, butano, etano. De ahí podemos sacar aceites lubricantes, podemos sacar gasolina, podemos sacar esencias especiales, podemos sacar gasóleo, queroseno, diésel y brea y alquitrán, que sirve para lo que es el asfalto, ¿verdad? Entonces, todos estos subproductos son originarios del petróleo, ¿verdad? Y son de uso para la vida de ahora. También podemos generar lo que son, lo que dijimos, gases licuados. Y podemos, a través de estos gases, podemos generar aerosoles, ¿verdad? Que utilizamos en varios procesos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, entonces, también tenemos dentro de subproductos del petróleo, tenemos los colorantes, ¿verdad? Que son muy importantes a nivel industrial. Pues tenemos los productos que son pinturas, ¿verdad? Además también tenemos los polímeros, ¿verdad? El PVC, que es el polivinilo, es un compuesto, es un polímero que vamos a ver también después en el curso, con el cual se forman un sinnúmero de productos, ¿verdad? Acá tenemos plásticos, ¿verdad? Que son derivados también del petróleo. Aquí podemos ver cómo es el polímero original, ¿verdad? Son unas pelotitas pequeñas, ¿verdad? Que se funden y se hace la reacción para formar los diferentes plásticos. Bueno, entonces se pueden ir dando cuenta la importancia
de lo que son los compuestos orgánicos para sus carreras, tanto como químicos o como alimentos, ¿verdad? Porque dirán, bueno, los alimentos no tienen nada que ver, pues todo lo que es empaque, pues viene, se dan cuenta, son polímeros, ¿verdad? Para el empaque de lo que son los alimentos. Bueno, tenemos los procesos bioquímicos industriales que son interesantes para ustedes específicamente, como es, ¿qué será esto? A ver, Blanca Ovalle, ¿qué será eso, Bianca? Yo creo que son jabones. Son jabones a nivel artesanal, ¿verdad? Entonces también tenemos la producción de lo que son detergentes y limpiadores, que también pues puede ser parte de sus trabajos. Tenemos también aceites de cocina, ¿verdad? Que ahí tenemos el aceite de oliva. Y entonces estos procesos son procesos industriales que ustedes como ingenieros químicos o ingenieros en alimentos van a tener que realizar probablemente en un trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que es la parte de jabones, pues es más un ingeniero químico, y la parte de aceites es un poco más para un ingeniero en alimentos, aunque los dos pues pueden hacer el mismo proceso. Tenemos la industria azucarera, que es una agroindustria, ¿verdad? En la cual pues tenemos la parte agrícola, con es la plantación o las plantaciones de azúcar, el corte, y luego cuando ya llega a la fábrica, pues ya ustedes como ingenieros van a tener mucho que ver en esta parte, ¿verdad? Que es su trabajo particular. Entonces, acá tenemos lo que es la fábrica. ¿Verdad? En la fábrica, ¿qué tenemos que hacer? Pues la extracción del jugo, luego la clarificación, luego la evaporación, de ahí la precipitación, ¿verdad? Y la generación del azúcar, ¿verdad? Dependiendo de la pureza que tenga, ¿verdad? Que básicamente es la cantidad de melaza, porque la melaza es la que da el color oscuro al azúcar. Entonces, en realidad ahí no se utiliza ni un proceso químico, no, que es un proceso físico, ¿verdad? Para la purificación. O sea, quiere decir de que el azúcar blanca tiene un proceso de filtración más que el de la azúcar normal, ¿verdad? Y el azúcar morena, pues es un azúcar que tiene más proporción de melaza, ¿verdad? Que es un subproducto de lo que es la industria, ¿verdad? La melaza es la que se utiliza en lo que es la generación de lo que es el alcohol, ¿verdad? Entonces, la industria azucarera pues es una industria bastante completa, en el sentido de que nosotros tenemos un proceso que prácticamente es de un balance cero en lo que es la producción de CO2 al ambiente, ¿verdad? Porque viene originario de las plantas son las que están absorbiendo el CO2 o fijándolo, ¿verdad? Entonces, pues es un proceso bastante amigable al medio ambiente. El problema a veces es la cantidad de terreno que están utilizando, y están destruyendo bosque, están destruyendo, ¿verdad?, ecosistema. Entonces esos son los problemas con este tipo de cultivos de la agroindustria. Aquí tenemos la agroindustria aceitera y tenemos las plantas de lo que es la palma africana. Entonces tenemos acá, de aquí es donde estas grandes, se me olvidó el nombre de esto, se saca, son piñas le dicen ellos, ¿verdad? Se saca lo que es el aceite. Entonces ahí van un montón de almendras, ¿verdad?, que están metidas ahí, y de ahí es donde se saca el aceite. Bueno, entonces esto pues es lo que hace la parte agronómica, ¿verdad? Hasta el transporte a lo que es la fábrica. Aquí tenemos la recepción. Bueno, luego de esto se tiene que lavar, se tiene que exprimir. Aquí estaba esterilización, desfrutación, digestión, prensado, clarificación, recuperación de la almendra,
Y de aquí salen todos los productos secundarios y los productos refinados, ¿verdad? O sea que también en la industria aceitera todavía hay mayor cantidad de subproductos, porque, por ejemplo, en el caso de la industria aceitera, además de ustedes obtener los aceites comestibles, también se obtiene también lo que son detergentes, lo que son jabones, y también se puede obtener lo que son cosméticos. O sea que la industria agroaceitera, por eso es de que es tan eficiente, ¿verdad? Pero el problema otra vez es el problema ambiental, pues porque para sembrar lo que es la palma africana se necesita un espacio grande, y eso implica en el caso de Guatemala, que se ha ido destruyendo un montón de selva y han ido generando este ambiente con palmas que es completamente fuera de lo que era el biosistema natural, ¿verdad? Entonces eso pues tampoco no está correcto, ¿verdad? Siempre debería haber cierta parte de control en ese aspecto, pues porque nosotros necesitamos también de lo que son las selvas, ¿verdad? Para la producción de oxígeno. Además también en esas mismas selvas existen un montón de plantas que pueden ser o pueden dar origen a medicinas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la industria de cosméticos, ¿verdad? Entonces acá pues tenemos la formación o los perfúmenes, las cremas, ¿verdad? Que también tiene que ver, pues más que todo serían los ingenieros químicos, ¿verdad? Entonces en la producción de estos compuestos, normalmente a partir de compuestos obtenidos a partir de la agricultura, ¿verdad? Tenemos la industria farmacéutica, ¿verdad? La generación de medicamentos. Igualmente, pues muchos de los medicamentos que nosotros tenemos en la actualidad son de origen vegetal, se extraen de las plantas. Y de ahí les decía yo la importancia de que nosotros preservemos todos estos, digamos, estas selvas que son naturales, en las cuales existen compuestos, existen plantas que ni siquiera sabemos qué uso le podríamos dar, y entonces se pierde toda esa información genética, ¿verdad? Entonces a partir de las plantas pues generamos nosotros lo que son los medicamentos, ¿verdad? O sea, la idea que se tenía al inicio cuando se generaron los medicamentos es que se pensaba de que el medicamento básicamente es un compuesto puro que viene originario de una planta. Por supuesto, muchas veces ya después, cuando se sabía qué compuesto era, pues ya se puede sintetizar a nivel químico, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que nosotros cuando tomamos una pastilla, normalmente el principio activo está en cantidades grandes. Bueno, pero ahora se ha dado cuenta, o eh, nos podemos dar cuenta de que, permítame un instante, joven. ¿Aló? 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 Sí, ¿qué pasó, don Guillermo? Pues si me dijeron el viernes, pues usted, y nos han dicho el viernes, pues. Pero que es miércoles. Bueno, si quiere quedemos mañana mejor, don Guillermo. Que, entonces quedemos mañana en la mañana, porfa, gracias, yo. No es perrito, es gato. Mire, pues yo no tengo, yo pensé que iba a tomar la medida. Mire, pero yo le voy a medir. Es una cuarta con 4 dedos. Una cuarta y 4 dedos. Ajá. Sí, otro que es cuadrado, sí.
Bueno, mire, disculpe, fíjese que mejor déjele vidrio. ¿No lo ha hecho todavía o la hizo? Va, déjele vidrio mejor porque fíjese que si no las gatas no van a poder entrar ni salir. Les va a dar miedo. Sí, gracias, muy amable. Chao. Bueno, disculpen chicos. Bueno, entonces, fíjese pues, definitivamente lo que son los medicamentos, pues las concentraciones tan altas que tienen los medicamentos nos causan problemas para otros, no solamente, bueno, nos arreglan el problema de la enfermedad, pero nos producen problemas con el hígado, con los riñones, bueno, con otros órganos. Entonces, ahora se está dando también el caso de que resulta que en las plantas está más diluido el principio activo y entonces es menos dañino, ¿verdad? Entonces a veces también tiene la parte de lo que es la terapia con plantas, ¿verdad? Entonces ahora se está utilizando también eso, ¿verdad? Aunque el problema de eso es de que el efecto es mucho más lento, pero tiene menos problemas con los efectos secundarios. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, vamos a ver ahora las macromoléculas. Entonces las macromoléculas van a ser los lípidos y grasas, o sea, aceites, mantequillas, mantecas. Tenemos los carbohidratos, ¿verdad? Que son los que originan lo que se origina de las papas, del arroz, del maíz, ¿verdad? Las pastas. Y tenemos el otro grupo que son las proteínas, ¿verdad? Que vienen de la leche, de la carne, de los quesos, ¿verdad? Que son las macromoléculas más importantes para nuestra alimentación, ¿verdad? Esto lo van a ver más detallado en lo que es la clase de bioquímica. Vamos a ver también que el problema que tenemos nosotros en lo que es el manejo de los compuestos orgánicos, pues hasta el momento pues ha habido muy mal manejo de los compuestos orgánicos. Y entonces eso que ha causado, pues lo que ha causado pues es una contaminación de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en esa foto, a ver Daniela, ¿qué interpreta usted de esa foto? Como que se está saliendo el gas o el componente que está dentro del tanque. Ok, es un yacimiento de petróleo bajo el mar. Entonces ahí tiene una gran fuga de petróleo en el mar, ¿verdad? Entonces se imaginan ustedes la contaminación que está causando al agua. Acá tenemos un derrame también de petróleo ya en el agua, en el mar. ¿Se dan cuenta ustedes la cantidad? Tenemos el problema que causa en lo que son las playas. Y tenemos lo que es el problema de las plantas, miren cómo quedaron llenos de petróleo, y los animales, ¿verdad? Que viven. Entonces todo esto pues es un daño que nosotros como humanos no hemos tomado mucho en cuenta, ¿verdad? Entonces realmente nosotros somos muy egoístas en la forma que trabajamos en el medio ambiente. Bueno, aquí tenemos otro compuesto orgánico que es un pesticida que se llama DDT. Este sirve para matar insectos, ¿verdad? El problema de este insecticida que fue utilizado a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, pues lo que hacía el DDT era limitaba todos los zancudos que producían lo que es la malaria, la fiebre amarilla. Entonces, en lugares como Panamá, donde se estaba haciendo el canal de Panamá, que había muchas de estas enfermedades, pues se pudo hacer el canal de Panamá.
Porque el canal de Panamá lo empezaron a hacer los franceses, pero no lo pudieron terminar debido a que se moría la gente. Entonces de ahí tomaron el proyecto los gringos y utilizaron, ellos lo pudieron llevar a cabo porque utilizaron el DDT. Pero miren qué es lo que causa el DDT. Entonces el DDT, pues al echarlo en cantidades grandes se va a quedar dentro de lo que es el agua. Miren la cantidad que queda, son 0.0405 ppm, o sea, es una cantidad ínfima. Bueno, luego esta agua que sirve para darle alimento a algas y plantas, miren a cuánto concentra lo que es el DDT. De 4 ceros lo concentra a un 0.04 ppm, ya está en estas plantas. Luego tenemos los peces herbívoros que consumen a estas plantas y algas, y miren ahora a cuánto concentró, de 0.2 a 1.2 ppm. Se dan cuenta cómo es de que el DDT entró en lo que es el ciclo biológico, ¿verdad? Y luego estos peces herbívoros son consumidos por peces carnívoros, y estos ahora tienen de 1 a 2 ppm en lo que es DDT. Y por último, el de la cabeza de esta cadena, que es la garza, cuando consume el pez, entonces él concentra el DDT de 3 a 76 ppm. Se dan cuenta cómo, si nosotros decimos científica, miren, es que se da muy poco, o sea, se echa muy poco en el agua, prácticamente es nada. Pero miren ustedes en el sistema biológico, que todo lo va procesando, resulta que las garzas concentran a una cantidad que ya causa problemas en lo que es el ciclo de vida de una garza. Entonces las garzas tienen problemas de reproducción porque este DDT afecta a los huevos que producen estas garzas contaminadas. Los huevos son muy delgados y se quiebran, por lo cual se pierde a las garzas, ¿verdad? Debido a que no se pueden reproducir. Entonces se dan cuenta ustedes cómo este elemento que supuestamente vino a beneficiar al eliminar al mosquito que produce la fiebre amarilla, y entonces resultó después que tiene otras consecuencias. Y ese es el problema de la forma en que nosotros manejamos el mundo, ¿verdad? Nosotros trabajamos de una forma egoísta. Bueno, aquí tenemos otro compuesto, que es la talidomida. Este era un medicamento que iba a ser utilizado para evitar los vómitos en las mujeres embarazadas. Este producto se generó en Inglaterra, ¿verdad? En los años 60, y algunas de las mujeres de Gran Bretaña pues lo utilizaron, y miren qué pasó. Pues causaron mutaciones en los bebés y obtuvieron o se nacieron bebés con extremidades pequeñas o sin extremidades. Entonces se dan cuenta cómo es que muchas veces, y ese problema también a veces que uno cuestiona con las farmacéuticas, ¿verdad? Ellos solo van viendo el beneficio económico, pero a veces no hacen las pruebas suficientes y resulta esto. Afortunadamente en Estados Unidos y Canadá, la encargada de darle licencia a los medicamentos, que pues eso fue una heroína, debido a que no se tenían suficientes pruebas de las consecuencias de este medicamento, no dejó entrar este medicamento a Estados Unidos y Canadá. Entonces en Canadá y en Estados Unidos no se dieron estos casos. Imagínense ustedes tener un bebé así, ¿verdad? Ya imagínense qué duro, ¿verdad? Y porque el gobierno aprobó, ¿verdad? En Inglaterra habían aprobado esto, ¿verdad? Como bueno, y miren lo que causó. Entonces son cosas que realmente a veces lo hacen a uno también meditar respecto a los medicamentos, ¿verdad? Bueno, entonces
También tenemos pues el famoso calentamiento global, ¿verdad? Por la generación de gases tipo invernadero como es el CO2, las quemas, el humo y la contaminación a los mares, ¿verdad? Entonces realmente ahorita a ustedes les va a tocar pues enfrentar cosas bastante fuertes, ¿verdad? O sea, siempre los capitalistas, los que manejan el dinero, dicen eso del calentamiento global son mentiras, pero cada uno, bueno, no, ustedes que son jóvenes pues no lo han vivido, yo sí lo he vivido, pues, o sea, aquí en Guatemala capital es muchísimo más caliente que era antes, ¿verdad? Antes era más templado el clima. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿cuál es la idea que nosotros debemos de tener ahora para el desarrollo humano? O sea, nosotros debemos de tomar en cuenta de que no somos los únicos que tenemos el derecho a hacer lo que se nos da la gana, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta a todos los seres vivos que componen el planeta Tierra, tanto animales como plantas, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente debemos de pensar en la ganancia, sino debemos de pensar en lo que es una economía sostenible. Entonces, fíjense pues jóvenes, ¿qué significa sostenible? Entonces, fíjense que tenemos tres grandes aspectos, lo que es el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ecológico, ¿verdad? Hasta el siglo pasado se estaba prevaleciendo o ha prevalecido más el sistema, o sea, el económico, ¿verdad? Un poco el social, pero más que todo el económico. Y el ecológico olvidado completamente. Entonces, nosotros tenemos que tener estos tres conjuntos, deben estar en armonía. Entonces, fíjense pues, normalmente, digamos, nosotros empezamos con el económico, ¿verdad? Pero el económico debe favorecer al social para que tenga mano de obra el económico. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen un social y un económico, pues tienen un sistema equitativo, ¿ya? Bueno, ahora, cuando tienen ustedes un social y un ecológico, pues tienen un sistema soportable, ¿ya? Y luego, si ustedes tienen un sistema económico con un sistema ecológico, sería un proceso viable, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros debemos de tener es un sistema que tome en cuenta los tres aspectos, ecológico, social y económico. Entonces, cuando se toman los tres aspectos, pues es un sistema sostenible. Entonces, nosotros en la actualidad debemos de hacer prevalecer procesos sostenibles, que tengan en cuenta lo económico, lo social y lo ecológico, ¿verdad? Lo que es ecológico es lo que se ha evadido por muchos años y se sigue evadiendo. Pero esto ya nos está tomando factura en precisamente el cambio ecológico. Y si nosotros no hacemos nada, pues esto se nos va a revertir en cosas bastante fuertes para la humanidad. Bueno, entonces, ojo, ¿cuáles son los sistemas que debemos nosotros favorecer? A ver, Daris, Como dijo, social, ecológico y económico. pero cómo sería el sistema? No entendí. Bueno, a ver, Darolin, ¿qué sería entonces, cómo debería ser el sistema? Darolin. Es que tampoco entiendo. Bueno, a ver, Eduardo. Bueno, alguien que haya entendido, jóvenes. Sería sostenible. Tendría que ser sostenible porque tiene en cuenta lo social, lo económico y lo ecológico. Bueno, a ver, Elisa, si el sistema solamente tiene en cuenta lo social y lo ecológico, ¿cómo se denominaría, Elisa? Soportable. Soportable, Fátima, y si solo tiene ecológico y económico, ¿cómo se denominaría?
viable, viable. A ver, Gabriela, ¿y si solo tiene en cuenta lo social y lo económico? equitativo. Bueno, entonces, eso es sistema de conjuntos jóvenes. Bueno, entonces, cuidar nuestro planeta es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero no solamente cuidar nuestro planeta, porque los millennials son aquellos que dicen, ay, es que cuidar nuestro planeta y todo, pero en realidad a la hora de ver qué es lo que están haciendo de parte de cada uno, porque desde cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea pequeños, grandes, ancianos o lo que sea, podemos nosotros contribuir con eso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos contribuir primero con no tirar la basura en cualquier lado, ¿verdad? Eso es un aspecto que muchas veces no lo hacemos. Luego tenemos también el ahorro de energía, ¿verdad? Tenemos en el ahorro de energía, podemos ver, por ejemplo, el ahorro del agua caliente, el ahorro de la televisión, de lo que son las computadoras, etcétera. Y esas cosas que son aparentemente sencillas, pues contribuyen, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros tener conciencia de que realmente ustedes ya están en un periodo crítico para no tomar en cuenta la parte ecológica, ¿verdad? Porque desgraciadamente nuestros gobiernos a nivel mundial y a nivel de potencias, ellos lo que les interesa es únicamente la ganancia, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, uno de los que contribuye más a lo que es la generación de gases tipo invernadero es Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces China le dice, mire, ¿y por qué usted me dice que tengo que bajar mis niveles India, que son ahorita los bastante, producen bastante CO2? Porque ustedes me van a decir a mí que baje y ustedes no bajan. Y tienen razón, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que tener, o tienen que tener conciencia los gobiernos de que estos no son cosas que debemos de dejar para el otro siglo, pues, para el siglo XXII. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a autodestruir, ¿no? Así de sencillo. Entonces tenemos que tener el cuidado de cambiar nuestras políticas, porque si no cambiamos, vamos a la autodestrucción. Bueno, a ver, Gerardo, ¿qué aprendió usted de la presentación? Se podría decir que los compuestos orgánicos están en la vida diaria y que a lo largo de la historia el ser humano les ha dado mucho uso sin preocuparse por las consecuencias que pueden dejar el medio ambiente. Ok, gracias, Gerardo. A ver, Guido, ¿qué le llamó la atención más de la presentación? Que como profesionales pues debemos buscar un equilibrio tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social, ¿verdad? Y ecológico. Ajá. Bueno, gracias, Guido. A ver, Geraldo, ¿qué puedo aplicar a mi carrera de lo que vimos en la presentación? Pues sí hay como diferentes industrias donde se manejan como químicos y pues para los alimentos también hay como que diferentes industrias donde están específicamente para eso. Ok. A ver, Jeremy, ¿qué puedo aplicar a mi diario vivir? Jeremy. Pues sí, por ejemplo, lo que es lo económico y viable, cómo lo podemos utilizar en nuestro ambiente, se podría decir, laboral. Bueno, pero es que acuérdese usted que viable no es conveniente. ¿Cómo debe ser un proceso, Jeremy? Debe ser viable. Bueno, a ver, José. No, económico y el otro. Bueno, a ver, José Fernando, ¿cómo deben ser nuestros procesos, José Fernando? Deben ser viables, deben ser equitativos. ¿Cómo deben ser? José Fernando, ¿qué?
No tiene micrófono. ¿Se acuerdan que tienen que tener micrófono? Porque esto pues es parte de la participación, tiene que ser sostenible. Bueno, entonces eso sería lo que es la primera presentación y esto va a ser evaluado en el examen corto del próximo miércoles. ¿Se acuerdan que es el miércoles a las 10:05 comienza y nuevamente duran lo que es 20 a 25 minutos? ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Claro. Bueno, entonces podemos ver la importancia del conocimiento de los compuestos orgánicos para las dos carreras. O sea, no podemos decir, bueno, yo no voy a recibir química orgánica porque no me sirve de nada, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes lo importante que tiene, la importancia que tiene la química orgánica en el quehacer de lo que es la ingeniería química y la ingeniería en alimentos. Bueno, entonces vamos a pasar a ver ya los fundamentos. Es más que todo, esto es un recordatorio, jóvenes. Supuestamente ustedes lo deberían ya de tener sabido, porque lo vieron en su curso de Química Inorgánica 1. Entonces vamos a ver ahora lo que son los orbitales y los enlaces. Vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, José Fernando. No, perdón, José Sebastián. Ok. 1. Que los estudiantes recuerden la forma de los orbitales S y P. Ok. A ver, Juan Alexander. 2. Que los estudiantes recuerden el orden de llenado de orbitales en los átomos. Ok. A ver, Catherine, Juliana. Que los estudiantes recuerden cómo se forman los enlaces covalentes e iónicos. A ver, Catherine, Nicole. Que los estudiantes entiendan los enlaces que pueden formar los elementos de los compuestos orgánicos, CHNO, halógenos y S. Ok, sería 7A, ¿verdad? El grupo 7A. Bueno, a ver, léame por favor, Kevin, Alejandro. Que estudiantes conozcan e identifiquen los tipos de enlaces que forma el carbono, oxígeno y nitrógeno. Ok, bueno, entonces eso es lo que tenemos como objetivo en esta presentación. Bueno, entonces sabemos nosotros que los orbitales S pues tienen una forma esférica y solamente tienen un orbital por cada orbital S, ¿ya? Entonces, en cambio el orbital P tiene dos lóbulos que son iguales, ¿verdad? Pero este ya tiene 3 subniveles. Y el orbital D, que tiene 4 orbitales, tiene 5 subniveles, ¿verdad? El orbital D pues solo lo pongo acá para que se recuerden, porque realmente lo que vamos a utilizar en nuestro curso serían el orbital S y el orbital P. Entonces, el orbital P tiene 3 subniveles y los tiene en cada uno de los ejes cartesianos. Entonces tenemos, por ejemplo, el orbital 2px, porque es 2, ¿por qué? Porque el carbono tiene en orbital 2. El orbital 1 solo tiene n. Entonces tenemos en el px, tenemos en el py y tenemos en el pz. Entonces se dan cuenta que el orbital s solamente tiene un nivel. En cambio, el P tiene 3 subniveles. Eso tiene que ver con la cantidad de electrones que pueden llenar. Entonces el orbital S se va a llenar solamente con 2 electrones.
En cambio el orbital P se va a llenar con ¿cuántos electrones? A ver, me quedé. Lilian, Adriana, ¿cuántos orbitales llenan el orbital P? ¿Cuántos electrones? 2. No. ¿Cuántos? 2 sería el orbital S. ¿Y este cuántos tiene? ¿Cuántos tiene el orbital P? ¿Cuántos subniveles tiene? Lilian, ¿cuántos subniveles tiene? 4. 4. Ahí usted mira 4 en la presentación. No, perdón, 3. Bueno, entonces por cada orbital tiene 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones serían, María de Fátima? Fátima, ¿cuántos serían? ¿Cuántos electrones? 6. Tendrían que ser 6 electrones, ¿ok? Ahí está una gran diferencia. Se dan cuenta que pasan los cursos ustedes y cosas fundamentales como estas no las saben. Bueno, vamos a ver cómo llenamos un diagrama de distribución de electrones. Fíjese pues, este sistema normalmente no se los enseñan en química general o inorgánica, ¿verdad? Aquí lo que normalmente mira uno en química orgánica es cuando es así, es horizontal, no es vertical. Bueno, pues entonces este sistema que es vertical es el que nos va a interesar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hacemos el llenado. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para ver otro tema que se llama hibridación o hibridación. Entonces, fíjense pues, como nosotros acá tenemos 3 subniveles, ¿verdad? Tenemos la capa 1 que sería la 1S, la capa 2 que sería el 2P y el 2S, y la capa 3 que sería 3D, 3P y 3S. Bueno, esto ya lo deberían ustedes saber, ¿verdad? O sea que la capa 1 solo tiene el 1S, la capa 2 tiene el 2P y 2S, y la capa 3 tiene 3D, 3P y 3S. Bueno, entonces ahora nosotros sabemos de que el nivel S solo tiene un nivel, el nivel P tiene 3 subniveles y el nivel D tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos viendo el ejemplo, pero no lo vamos a ver, pues a nivel general no vamos a ver esto. Entonces vamos a ver hasta el P. Bueno, entonces fíjense pues cómo es que yo debo llenar esto, y eso es lo que debo entender, jóvenes. Entonces fíjense pues, viene el primer electrón y ¿a dónde debo de ponerlo, jóvenes? ¿En qué nivel debo poner el primer electrón? A ver, Marjorie, ¿en dónde debo poner el primer electrón? En la primera capa, 1S. En el 1S. Bueno, entonces lo que hago normalmente es de que pongo el electrón, lo voy a significar con esta flecha y hago la flecha para arriba, ¿ya? Ese sería mi primer electrón, ¿ok? O sea que yo debo empezar con el nivel más bajo, ¿ya? Eso es lo que me indica. Vamos a ver que eso es una regla de llenado. Entonces yo empecé con este. Empecé con este. Bueno, luego, a ver, Michelle, el segundo, ¿cómo lo debo de poner? Por abajo. ¿En qué nivel? En el S. Bueno, ¿en qué S? Porque hay varios S. 1S. Bueno, entonces, todas esas cosas debemos de entender, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo aquí en la pizarra. Yo tengo el 1S, tengo el 2S, tengo el 2P, tengo el 3P, pero 3S, tengo el 3P y tengo el 3D. Bueno, entonces ahora acá se dan cuenta que solo tengo un nivel, acá tengo 3 subniveles, acá tengo un nivel, acá tengo 3 subniveles y acá tengo 5. Esa es mi base. Bueno, entonces ahora vengo y ya puse el primero acá, en el nivel más bajo. Luego el segundo lo tengo que poner con flecha para abajo,
porque en el mismo orbital no debe tener la misma dirección. Aquí nos estamos refiriendo al spin, o sea, hacia dónde gira. Bueno, ahora el tercero, ¿en dónde lo debo de poner? A ver, Nehemías, ¿en qué nivel? ¿Y qué orbital? Nehemías. Bueno, a ver, Robinson, ¿en qué nivel? En el 2S. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces, acá tengo que poner el tercer electrón. A ver, Roxana, Noemi, ¿hacia dónde debo poner el otro electrón, el cuarto electrón? Roxana. Bueno, si no sabe, diga, no sé, pues, o sea, aquí tenemos que tener la costumbre de que si no sé, pues no tengo ningún pecado, porque... A ver, Roxana. En el 2S, hacia abajo la flechita. Bueno, entonces, os pongo hacia abajo. A ver, Zuleni, el quinto electrón, ¿en dónde debo de ponerlo? Acá tengo el X, acá tengo el Y y acá tengo... ¿Perdón? El 2P hacia arriba. ¿Pero qué P? 2P. ¿Pero qué P? Porque ahí tengo tres subniveles. ¿En X, en Y o en Z? En el X. Bueno, normalmente lo puedo poner en cualquiera, pero en realidad pues siempre lo debo poner hacia arriba en el X. Así es como está la norma, pero en realidad estos tres tienen la misma energía. Bueno, a ver, Verónica, ¿en dónde pongo el sexto? Verónica. Verónica. Esther. Tello. Disculpe, es que estoy teniendo problemas con internet, entonces... Mire, no lo escucho. Bueno, entonces, mire, Verónica, usted no se ha metido al Facebook. ¿Por qué no se ha metido al Facebook? Usted es la única que no se ha metido al Facebook. Verónica. Bueno, a ver, William, ¿hacia dónde pongo el otro electrón? En el 2P, X para abajo. No. Entonces, fíjense pues, acá hay otra ley que me dice que primero tengo que llenar los subniveles con un electrón antes de poder empezar a parear. Entonces, ¿en dónde tendría que ponerlo según esa ley? William, ¿en cuál debería ponerlo entonces? En el Y para arriba. En el Y para arriba, ¿ok? Vamos a ver después cómo se llama esa regla. Bueno, entonces... A ver, Andrés Marisol, ¿en dónde pongo el próximo electrón? En el Z. ¿En Z qué? Del 2B. Sí, pero ¿cómo? ¿Para arriba, para abajo? Ah, para arriba. Bueno, o sea, la dirección es importante también. Bueno, a ver, Andrea González, ¿en dónde pongo el siguiente? En el 2P, X para abajo. Ok, entonces ahora sí puedo empezar a parear. Ya luego que llené todos los subniveles. Bueno, a ver, Bianca Ovalle, ¿en dónde pongo el siguiente? Bianca. En el 2P para arriba. En el 2P para arriba, ¿y eso dónde está? Con 2P para arriba no me dice nada. A ver, Daniela, ¿en dónde debo ponerlo? Se debe poner en el 2P, Y para abajo. Ok, ahí sí, mire, Bianca, usted solo me dice 2P, pero yo tengo dos posibilidades, pues.
Bueno, a ver, Daris, ¿en dónde pongo el próximo? En el 2BZ para abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, luego de eso, a ver... ¿Dónde me quedé? Daniela, ¿en dónde pongo el siguiente? Se pone en el 3SX para arriba. En el 3SX, ¿cómo si 3SX? Ese no tiene X. Vale, ahí solo hay un orbital en el 3S para arriba. Ok. Bueno, a ver, Daris, ¿de dónde pongo el siguiente? Igual en el 3S, pero para abajo. Ok. Bueno, entonces a estos tienen también nombre, pero vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 para no hacernos bolas, porque es un nombrerío así mero raro, ¿no? Entonces, a ver, Darolín, ¿en dónde pongo el siguiente? En la tercera capa, en el 3P para arriba. Perdón, ¿qué me dijo al principio? En la tercera capa, en el 3P para arriba. Pero ¿cuál? ¿Usted tiene 3 ahí? ¿Cuál? En el X. Bueno, entonces tiene que decir qué, pues, porque si no, no sé, puedo ponerlo en el Y, en el Z, ¿verdad? Bueno, a ver, Eduardo, ¿en dónde lo pongo el siguiente? Sería en el 3B, Y para arriba. Ok. A ver, Elisa, María, ¿en dónde pongo el siguiente? En el 3PZ para arriba. Ok. A ver, déjame ver, Eduardo, Daniela, Daris. Ya me confundí aquí. A ver, Fátima, Sofía. ¿Dónde En pongo el 3BX para abajo. Ok. A ver, Gabriela, Alejandra. En el 3BY para abajo. Ok. Y a ver, Gerardo. Sería en el 3PZ para abajo. Ok. Bueno, a ver, Guido. Sería en el 3D, 1 para arriba. Ok. A ver, Heraldo. En el 3D, 2 para arriba. Ok. A ver, José Sebastián. En el 3D, 3 por arriba. Ok. A ver, Juan Alexander. En el 3D4 para arriba. Ok. A ver, Catherine Juliana. En el 3D 5 para arriba. Ok. A ver, Catherine Nicole. En el 3D 1 para abajo. Ok. A ver, Catherine Sherling. En el 3D, 2 para abajo. Ok. A ver, Kevin. Alejandro. En el 3D, 3 para abajo. Ok. A ver, Lilian. 3D 4 para abajo. Ok. Y a ver, María Fátima. 3D 5 para abajo. Ok. Bueno, entonces se dan cuenta, lo primero que tenemos que hacer para llenar, empezamos con el más bajo. Luego, eso sería una regla. Luego, se dan cuenta de que tenemos que poner un electrón para arriba y un electrón para abajo. No pueden tener la misma dirección, o sea, no tienen que tener el mismo spin. Eso es otra regla. Luego, cuando tenemos subniveles que tenemos que llenar primero todos los subniveles con un electrón y luego apareamos.
Ahí están las 3 reglas de llenado. Entonces, por ejemplo, si yo digo la configuración del hidrógeno que tiene solo un electrón, entonces ese sería el hidrógeno. Ahora, la configuración del helio serían 2 electrones. Y así vamos subiendo hasta que lleguemos al 3D. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, ingeniero. Bueno. Licenciado. Bueno, entonces vamos a continuar, joven. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces vamos a ver las reglas de llenado que ya las vimos prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver la primera regla. Nos quedamos. A ver, Marjorie, léame por favor. Regla 1. Los orbitales de energía más baja se llenan primero. Esto es una afirmación que se llama principio de Aufbau. El orden es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Entonces, supuestamente eso lo vieron en química inorgánica, química general 1. Entonces acá es un arbolito que hacían, ¿verdad? Entonces, prácticamente se dan cuenta que ya cuando pasamos del orbital 2p, tenemos este 4s, miren, que no pertenecería. O sea que aquí se llama una anidación de orbital. Se dan cuenta que acá debería ser 3p, 3d y 4s según lo lógico, pero no, energéticamente el 4s tiene menos energía que el 3d. Pero bueno, eso no me interesa. Yo ahorita lo que no me interesa es 1s, 2s y 2p. Ahí no hay problema. Entonces, cuando nosotros llenamos, siempre tenemos que llenar con el más pequeño, que sería este, el 1s. Bueno, vamos con la regla número 2. A ver, léame por favor, Michelle. Regla 2. Los electrones se comportan en cierto modo como si giraran en torno a un eje, casi como la Tierra gira sobre su eje. Este giro o spin puede tener 2 orientaciones, que se llaman arriba y abajo. Solo 2 electrones pueden ocupar un orbital y deben tener spin opuesto. El principio de expulsión de Pauli. Entonces, a ese principio, porque fíjense pues, si ustedes me ponen en el llenado del primer nivel, me ponen los 2 hacia arriba, ¿ahí está bien o estaba mal? ¿Está bien ahí o no? ¿Está bien el llenado de ese, no? Con 2 electrones. A ver, Nehemías, ¿está bien llenado el 1s como lo puse ahí con sus 2 electrones, sí o no? Uno para arriba y uno para abajo, veo, ¿verdad? ¿Pues están para bien o están mal? No, sí, ahí está bien. Bueno, entonces, el problema es de que si ustedes me ponen 2 para arriba, ¿estaría bien, Nehemías? No, ahí estaría mal. Porque no están cumpliendo el principio de exclusión de Pauling, ¿ok? O si los pongo los 2 para abajo, ahí no estaríamos nosotros cumpliendo con el principio de exclusión de Pauling. Por supuesto, sí puede tener el mismo spin, pero entonces quiere decir de que ese átomo está excitado, no estaría en su forma más estable. Y nosotros lo que ponemos acá es la forma más estable. ¿Ya? Eso quiero que quede claro también. O sea, sí puede tener el mismo spin, pero entonces sería un orbital excitado. O sea que no es un estado básico, o no es un estado normal. Bueno, esas serían las 2 reglas y vamos con la tercera. A ver, léame por favor, Robinson. Regla 3. Si están disponibles 2 o más orbitales de igual energía, un electrón ocupa cada uno hasta que todos los orbitales estén medio llenos. Solo entonces un segundo electrón puede ocupar cualquier de los orbitales. Regla de Hahn. Todos los electrones
de los orbitales medio llenos tienen el mismo spin. Ya se da cuenta que aquí lo vimos con el ejemplo acá, ¿va? Porque yo creo que fue usted, Robinson, el que me dijo que tenía que ponerlo acá, ¿va? Entonces acá puse un electrón, ¿va? Entonces, lo más fácil, como vengo llenando, lo pongo acá, ¿va? Y entonces eso estaría correcto o está incorrecto. A ver, Robinson, ¿está correcto o está incorrecto para el 2P? Permíteme, ingeniero, que apenas si logro ver. ¿Es el 2P? Sí, es el 2P. Está incorrecto. ¿Verdad? ¿En dónde debería haber puesto este electrón? En el Y, para arriba. Ok. Entonces, ahí estoy cumpliendo la ley de Hund, ¿verdad? Entonces, ahora, a ver, Roxana, vengo yo y pongo el electrón aquí para abajo. ¿Estaría correcto o estaría incorrecto, Roxana? Estaría incorrecto porque no estamos usando la regla, ya que tenemos en el 2P, tenemos el Z, tendría que ir ese orbital en el Z para arriba. Ok, o sea que tiene que poner la misma dirección. Ok, entonces esa sería la regla de Hund. Ya cuando tengo lleno todos los subniveles, ya lo tengo que ir apareando también de X, Y, Z, ¿no? Por supuesto, esto es una regla, ¿verdad? Pero supuestamente los tres orbitales tienen la misma energía. Ya, o sea que yo pude haber empezado llenando. Fíjense que, bueno, yo puedo haber empezado llenando en Z, ¿va? Y estaría correcto, está correcto, pues, porque energéticamente los tres son equivalentes. Pero, como ya nos enseñaron la regla, ¿verdad? De que tengo que empezar con el X, que es el primer eje del plano cartesiano. Entonces empiezo con el X, pero tampoco no quiere decir de que tenga nada malo. No sé si me interpretan eso, joven. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces miren, aquí podemos ver. El hidrógeno tiene número atómico 1, entonces solo el orbital 1s con un electrón para arriba. Ahora el carbono tiene 6 electrones. A ver, Roxana, ¿estaría bien el diagrama que pusieron ahí? ¿Está bien o está mal? El diagrama de llenado. Está bien, licenciado. Ok. Ya cumple con las 3 reglas. Ok, cumple que, bueno, no sabe, miren, no sabe por qué, porque alguno de chistoso comenzó a llenar de aquí arriba, pero realmente sí cumple, ¿verdad? Porque usted asumió que puse, porque fíjense aquí, la regla para llenar sería 1S para arriba, 1S para abajo, 2S para arriba, 2S para abajo, 2PX para arriba, 2PY para arriba. Entonces, eso es lo que uno tendría que saber mentalmente, ¿me entienden? Hacerlo de esa forma. Bueno, a ver, ahora el fósforo tiene, en este caso tiene 15. Se dan cuenta que acá serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 electrones, ¿ok? Y ahí estaría bien llenado, Zuleni. Sí, ingeniero. Ok, entonces se dan cuenta de que ahí está cumpliendo la ley de Hund y está cumpliendo la ley de Pauli. Por supuesto, la ley de Abbaugh solo lo comprobarían ustedes conforme están llenando porque aquí deberían de comenzar con el 1S y deberían de terminar con el 3PZ, ¿verdad? Pero eso solo cuando lo están llenando. Bueno, entonces fíjense pues, ahora vamos a tener un ejercicio de llenado. Vamos a llenar ahorita, vamos a llenar el nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene, jóvenes? Búsquenme en la tabla periódica. Eso es otra cosa que deben tener siempre a mano, la tabla periódica. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 7. Tiene 7. ¿El oxígeno cuántos tiene? 8. 8. ¿Y el flúor cuántos tiene?
El 9. 9. Bueno, entonces, háganme el diagrama de llenado de los tres. Tienen 10 minutos para hacer eso. Le toman una foto y lo suben al Facebook, la foto, por favor. Entonces me tienen que poner el del nitrógeno, el del oxígeno y del de flúor, utilizando esto. Por supuesto acá a 3S no va a llegar, ¿verdad? Solo se va a quedar en 1S, 2S y 2P. Ahí es donde se va a quedar. Pues entonces por favor háganlo para el nitrógeno, oxígeno, flúor y me suben la foto. Por favor, tienen 10 minutos para hacer eso. Tienen 10 minutos para hacer eso a partir de ahorita, jóvenes. Y me suben la foto al grupo de Facebook. Bueno, procedan pues chicos, porque ya está corriendo el tiempo. Para los que vinieron por primera vez ya puse el enlace del grupo de Facebook, por favor, para que se ingresen al mismo, por favor. Que necesito que ingresen para toda la información que ya estamos manejando antes de que pongan la plataforma, porque ahorita todavía no han actualizado los cursos. Entonces, por favor, los dos nuevos que vinieron, por favor, pueden solicitar ahorita que se les ingrese al grupo, que se los puedo dar de una vez. Entonces solo terminen y suben la foto a Facebook, por favor, al grupo de Facebook. Los dos nuevos, por favor, ahí se conectan ahorita para aprobarlos. Ahí está en el chat, está el enlace, jóvenes. Se pueden de una vez apuntar, así los admito de una vez. Por favor, los nuevos, apúntense de una vez para meterlos al grupo, por favor, para que después no se quejen que no tienen la información. Los dos nuevos que me pidan solicitud de ingreso, por favor. Y los otros, pues que ya terminaron, suben su foto, por favor, de una vez. Disculpe, licenciado, le agregamos datos a la publicación. Sí, pongan su nombre, pues, pongan su nombre. En la foto pueden poner su nombre y su carnet, ¿va? Cuando tomen la foto. Entonces, por favor, los nuevos mándenme solicitud, pues, para ingreso, para poderlos ingresar de una vez.
Licenciado. ¿Ah? Disculpe, yo también ya le envié la solicitud en el grupo. Bueno, voy a ver si que esto no me lo actualizó. Bueno, 4 solicitudes tengo yo ahorita. Eduardo Cortés está en la clase, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, Elisa Loarca. Sí, ingeniero. Steve Delgado. Sí, soy yo. Marisol Delgado. Sí, licenciado. Bueno, entonces eran más de 2 que me dijeron. Bueno, ya están aprobados, pues ya pueden subir su foto. Bueno, ya subieron las fotos al Facebook. Bueno, vamos a... por favor sigan llenando sus fotos, por favor, vamos a analizar las que ya nos enviaron. A ver, Michelle Alejandra, por favor, explíqueme el nitrógeno, ¿cómo está? ¿Cuántos electrones tiene y cómo fue que llenó? El de nitrógeno tiene 7 electrones y primero llené el 1s, uno para arriba y uno para abajo. Luego el 2s, igual que el primero, uno para arriba y uno para abajo. Y por último el 2p, que fue en el X uno para arriba, Y uno para arriba y Z uno para arriba. Perfecto, estamos bien, Michelle, muchas gracias. Bueno, a ver, Nehemías, cuénteme cómo llenó el oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Lo llené con la regla que se llamaba con el nivel más bajo, empezando en el S, y donde empiezo 1S para arriba, para abajo, 2S, 1 para arriba, 4 para abajo, y en el 2B para arriba los 3 subniveles, y en el primer 1 para abajo para que complete el número 8. Ok, ahí primero llenó el primer electrón X para arriba, de ahí Y, y ahí Z, y el otro lo puso en el PX para abajo. Bueno, estamos bien. Bueno, a ver, ¿quién otro me llenó? De ahí me llenó Kevin Aldana, explíqueme la del flúor, por favor. Empecé con la primera capa, lo puse la flechita para arriba y luego para abajo, llenando así el subnivel. Luego me pasé al 2S y también realicé lo mismo, puse la flechita para arriba y luego para abajo. Y en el 2P empecé llenando la capa del 2PX, luego para una flechita para arriba, luego el 2PY para arriba y el 2PZ para arriba. Y ya después apliqué la última regla, que era colocar la flechita para abajo en el 2PX y en el 2PY también. Ok, bueno, se da cuenta, Nehemías, que aquí me explicó mejor Kevin eso que usted me explicó, porque ahí me dejó un poco perdido. O sea, lo que tenía que haber hecho es explicar cómo iba llenando. Bueno, está bien, Kevin. Entonces, con eso sería la resolución y me siguen subiendo sus fotos, que solo me ha subido Sebastián también, y ahí faltan un montón que no han subido. Bueno, no sé si no ha actualizado esto, porque esto... Sí, ya me subieron varios jóvenes. Bueno, entonces, eso sería el orden de llenado. Pienso que les quedó bastante claro. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Estamos bien? Bueno, entonces muchas veces lo que vamos a hacer es de que estas actividades de clase va a haber un lugar donde lo suban en la plataforma, ¿verdad, jóvenes? Que sería una actividad sin nota, ¿verdad? Solamente sería el subir la foto. Bueno, entonces vamos a seguir aprovechando al máximo el tiempo.
¿No hay ninguna duda, chicos? A ver, Verónica, al fin no me contestó por qué no se ha metido a Facebook usted. Licenciado, lo que pasa es que estaba teniendo problemas de conexión porque es que yo no soy de acá de la ciudad, entonces yo alquilo una casa y el internet ha estado fallando bastante. Pero ahorita pude enviarle solicitud, pero no puedo ver si me aceptó o no porque no está bien mi conexión. Bueno, Verónica, mire, eso lo tiene que mejorar porque si no, definitivamente así usted está perdiendo bastante en lo que es el curso, ¿verdad? Entonces no sé qué va a hacer, pero tiene que ver cómo mejora eso, porque si no, no puede realizar las actividades que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver los tipos de enlace. Vamos a ver los tipos de enlace. Entonces, hasta lo que miremos hoy, ahorita, es lo que se va a preguntar en el examen, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno, vamos pues. Vamos a ver los tipos de enlaces que pueden ser formados. Puede ser enlace iónico y enlace covalente. Por supuesto, el que nos va a interesar va a ser el enlace iónico. El enlace covalente, perdón, porque es el enlace de los compuestos orgánicos. Pero para repasar esto, que es importante, lo que da a definir cómo yo clasifico un enlace es la electronegatividad. Bueno, ¿y qué es la electronegatividad? Pues es la cualidad que tienen los átomos de atraer electrones, ¿verdad? O cargas negativas. Entonces, nosotros sabemos desde nuestra química inorgánica 1 que el elemento más electronegativo es el flúor, que tiene un valor de electronegatividad de 4, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues el elemento que es menos electronegativo va a estar en el lado contrario, o sea que acá podemos decir que en este caso el menos electronegativo sería el que está abajo a la izquierda, que sería el potasio, aunque en realidad el rubidio debería tener menos que este, o muy parecido. Entonces, eso es por lo cual se ordenan los átomos en una tabla periódica, porque ahí ustedes saben que todo lo que esté hacia arriba y hacia la derecha va a ser electronegativo. Ahora, otra cosa importante es que ustedes sepan que el flúor es más electronegativo que el cloro más electronegativo que el yodo y más electronegativo el bromo que el yodo. No tienen que saberse el dato, pero sí tienen que saber cuál es el más electronegativo, ¿verdad? Bueno, que eso serían los halógenos, tienen que aprendérselo. Entonces, ya dijimos que el flúor sería el más electronegativo. Entonces, léame por favor, William. Los tipos de enlaces se clasifican según la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace. Ok, entonces, por favor, léame, Andrea. Diferencia mayor de 2.0 iónico. Ok. Diferencia menor covalente. Todo lo que sea menor de 2 sería covalente el enlace. Y entre los covalentes se pueden dividir en dos. Pueden ser covalentes iónicos. Entonces la diferencia va a ser de electronegatividad de 0.5 a 2. Y los covalentes no iónicos va a ser entre 0 y 0.5. También se le llama polares y no polares, ¿verdad? Los iónicos serían polares y los no iónicos serían apolares. También es esa clasificación que pueden encontrar. Entonces, ¿qué es lo que van a notar ustedes en eso? Pues lo que van a notar cuando es un enlace covalente, se dan cuenta que el enlace es simétrico. ¿Ya? Ahora, cuando el enlace covalente es apolar, va a ser asimétrico y va a estar más hacia el elemento más electronegativo. Se dan cuenta que aquí Y es más electronegativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que aquí sería asimétrico porque X y X van a tener la misma electronegatividad, por lo cual va a ser simétrico. En cambio, acá se dan cuenta que tiene como forma de huevo. Los electrones están más hacia
el elemento más electronegativo, que en este caso es el Y. Se dan cuenta que se da una polarización parcial. En este caso, en el caso como es el menos electronegativo, le queda más delta, y este que es el más electronegativo, le va a quedar un menos delta. O sea que la molécula está polarizada. Bueno, ahora ¿qué pasa con el enlace iónico? Se dan cuenta que acá son cargas. Van a tener un elemento cargado positivo y van a tener el otro elemento cargado negativo. O sea que la unión es por atracción de cargas. En cambio, el covalente, se dan cuenta que hablamos que es por compartir cargas. Entonces miremos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Busquen en su tabla periódica a ver cuánto tiene el cloro de electronegatividad y cuánto tiene el sodio. A ver, Bianca, ¿cuánto tiene el cloro en su tabla? Bueno, tienen que tener siempre su tabla periódica, jóvenes. Si no tienen su tabla periódica a mano, están muertos. ¿Cuánto tiene el cloro? A ver quién encontró el cloro en electronegatividad. Ahí en electronegatividad del cloro me sale 3.16. Bueno, y entonces en el sodio, ¿cuánto tiene de electronegatividad? A mí me sale 0.9. Bueno, entonces miren, pues la tabla que yo utilizo es esta, miren. Porque entre las tablas hay variación, ¿verdad? Esta es la que utilizo yo. Bueno, entonces la diferencia sería 2.1. Entonces, ¿es iónico o es covalente el enlace en este caso? Sería iónico. Es iónico. Bueno, entonces ahora miremos otro ejemplo. Acá tenemos un enlace covalente no polar. Sería el compuesto CH4. Se dan cuenta que el enlace tiene que ser por pares, CH. En este caso el C tiene 2.5, el H tiene 2.1. Al restarlo le queda 0.4. Se dan cuenta que es menor que 0.5, por lo cual es un enlace covalente no polar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí o no? Claro. Ahora tenemos otro compuesto con enlace covalente polar. Tienen una molécula CF4. O sea que el enlace es CF. Sería 4 para el flúor, 2.5 para el carbono. La resta sale 1.5, por lo cual es covalente, pero sería covalente polar. Entonces miren pues, en los compuestos orgánicos o compuestos ya tenemos enlaces. Por ejemplo, tenemos la molécula de tetrafluoruro de carbono. Y en el otro caso tendríamos el metano. Se dan cuenta que para calcular lo que es el enlace tenemos que hacerlo por pares. Y por eso hicimos CH, hicimos CF. Pero se dan cuenta de que ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este enlace es covalente iónico. Pero todos estos enlaces son covalentes iónicos porque están formados por los mismos átomos. Eso es lo importante. Igual acá vimos que este es un covalente apolar. Entonces quiere decir de que todos los otros enlaces van a ser iguales porque son carbono-hidrógeno. No sé si me explico con eso, jóvenes. En cambio, con el cloruro de sodio solamente era un enlace, cloruro de sodio. ¿Ya? Solo sería un enlace. ¿Ya? Y este enlace es iónico. Pero en ese enlace es iónico porque la diferencia es de 2.1. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Hasta aquí se evalúa lo que es la comprobación de la segunda semana. Bueno, ¿qué se va a incluir aquí que no vimos? Pues la reseña histórica. También se va a preguntar sobre la reseña histórica. Entonces eso es lo que tienen que estudiar para el próximo corto del día miércoles ¿a qué hora es el examen, joven? 15, licenciado. A las 15, ¿verdad? Después de la clase empieza el corto. No sé si hay alguna... Una pregunta, ¿sí? ¿Sobre qué digo que tenemos que estudiar?
A ver, contéstele otra persona, por favor. A ver qué vamos a tener que estudiar. Lo que Sobre todo lo que... me hiciste en clase y la reseña histórica. Repítame porque no se le entendió mucho. Lo que hemos estado viendo en clase y la reseña histórica. Lo que vimos hasta ahorita, hasta donde nos quedamos ahorita, y la reseña histórica. Eso va a entrar en el examen corto de la otra semana. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, entonces siempre los exámenes cortos son así, ¿verdad? Se evalúa lo que veamos la semana anterior. ¿Está claro? Entonces por eso tienen que estar pendientes. Ahorita yo ya dejo, por ejemplo, acá, yo ya dejo que hasta aquí entra el examen de comprobación semana 2, ¿verdad? O sea que aquí llegué hasta el 18 del 1 del 2023, fue hasta donde llegué. Y luego pongo 1 y pongo acá examen es comprobación semana 2. Hasta aquí entra. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que estar pendientes. De todos modos, cuando tengamos lo que es la plataforma, ahí se los pongo dentro de la presentación semanal. Entonces ya saben que es el día miércoles. No sé si hay alguna otra duda. Si no, pues nos vemos la próxima semana, señor. Que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Y nos vemos el lunes a las 8:35. Gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, pues bendiciones, se cuidan. Un abrazo a todos. Buen día.